Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en Telesur. Bienvenidos al Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La reforma laboral impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro quedó aprobada totalmente este viernes 20 de junio en el Congreso. La normativa, que solo queda pendiente de la sanción presidencial, tiene más de 70 artículos que modifican las condiciones de contratación, recargos nocturnos, el tema del trabajo de plataformas digitales y derechos de sectores históricamente precarizados. El Senado colombiano ha dado un paso decisivo al aprobar esta reforma laboral impulsada por Gustavo Petro, pero analistas dicen que esta reforma laboral no es el punto final, sino también el inicio de una nueva etapa de lucha por su plena implementación y por la ampliación de los derechos laborales. Es parte de lo que analizamos el día de hoy, pero antes recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta, pero aquí tiene el código QR para que usted todavía pueda participar. Reforma laboral del presidente Gustavo Petro queda aprobada de forma definitiva en el Congreso de Colombia. ¿Qué impacto tiene para los trabajadores colombianos? Hay las opciones, incluye demanda histórica de la clase trabajadora, recupera la dignidad del trabajo en Colombia, limita la abusiva tercerización laboral o es un duro revés a grupos del poder privado en ese país. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Vamos al análisis. Me acompaña en la distancia Alirio Uribe, congresista electo por el Pacto Histórico. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Alirio, bienvenido. Muy buenas noches, un saludo para allá la mesa de Telesur, para todas ustedes, para toda la audiencia de Telesur. Oportuno pues su participación porque queremos abordar esto de la reforma laboral. Preguntarle qué le dice esta reforma laboral a la clase trabajadora en Colombia. Bueno, yo creo que para los trabajadores y trabajadoras colombianas hemos aprobado una ley que lo que hace es recuperar los derechos de los trabajadores. Muchas de estas normas existían hace 30 años, hace 20 años, y estas normas se habían perdido durante el gobierno de Uribe, que hizo contrarreformas laborales. Hay que señalar que gracias a la convocatoria de la consulta popular, gracias a la movilización, gracias a que en más de 500 municipios del país se habían creado comités de impulso a la consulta popular, se logró que el Senado desarchivara la reforma laboral, que la cambiara de comisión, que se aprobara en la comisión cuarta, en la plenaria del Senado, y el día de hoy, con amplio margen, lo que hicimos fue precisamente aprobar la conciliación en el Senado y en la Cámara de la reforma laboral. Eso nos permite pues dar un parte de victoria para los trabajadores del país, mejorar el tema del pago de los recargos nocturnos a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se ha logrado también mejorar el pago de los recargos dominicales y festivos. Se ha logrado un contrato especial para más de 500,000 trabajadores del SENA, de los servicios de aprendizaje. Hemos logrado que las trabajadoras domésticas, que las madres comunitarias, que los periodistas, los artistas, que los extranjeros, que mucha gente mejore sus condiciones laborales, que los que trabajan en plataformas digitales también tengan derecho a la seguridad social, a la salud, a las pensiones. Entonces, pues yo creo que le hemos cumplido al país, pero es importante señalar que el Senado en dos oportunidades había archivado esta reforma laboral y que fue gracias a la movilización de la ciudadanía y a la presión de la consulta popular que se logró que el Congreso le cumpliera finalmente al país. Doctor Uribe, vamos a ver, si me permite, algunos elementos tras la aprobatoria del Congreso colombiano de esta nueva reforma laboral impulsada por Gustavo Petro, que va a entrar en vigor en este mismo año. La aplicación de la medida será gradual. La iniciativa pretende incrementar el recargo por laborar domingo o día festivo. Ya usted comentaba algo, días de descanso obligatorios, 75% al 100%, por lo que funcionará de la siguiente manera. A partir del 1 de julio se contará con un recargo del 80%, pero en 2026, de la misma fecha, habrá un aumento del 90% que para 2027 subiría a 100%. A esto se le suma cambios de horarios laborales con ajustes de pagos de horas extras y recargo nocturno. Se espera que la medida empiece a regir 6 meses después de la expedición de la ley.
Es parte de los elementos, doctor Uribe, termina un debate profundo, ¿no?, sobre lo que ha sido en el Congreso esta reforma laboral, pero también en la calle, de lo que constituye una reforma de estas características y que sectores de poder lograran en algún momento pues bloquear en el Senado. ¿Qué evidenció ese debate según sus palabras? Bueno, mira, nosotros hemos aprobado y el gobierno ya, el presidente ha sancionado 74 leyes que se han aprobado desde en estos 3 años casi de gobierno. Todas estas leyes desarrollan de alguna manera la agenda de cambio que se propuso en este gobierno. Sin embargo, hay unas reformas estructurales que han tenido mucha resistencia. La reforma pensional fue devuelta de la Corte Constitucional a la Cámara para que corrijamos unos errores de trámite, una reforma pensional que tiene beneficios para más de 3 millones de adultos mayores que no tienen ingreso. Está la reforma a la salud, que está paralizada en la Comisión Séptima del Senado y que no ha avanzado, que esperamos que avance en la siguiente legislatura. Y estaba esta reforma laboral que ya estaba hundida. En 2 ocasiones la aprobamos en la Cámara y en 2 ocasiones la habían hundido en el Senado. Esto lo que muestra es que cuando el pueblo, cuando los trabajadores, cuando la ciudadanía se moviliza, pues es posible implementar las reformas. Yo creo que esa es la enseñanza de que derecho que no se defiende no existe y que para poder recuperar esta Carta de Derechos tan importantes era urgente la movilización social y popular. Nosotros como bancada de gobierno estamos muy contentos por esta cruzada que hicimos por los derechos laborales. Son derechos elementales, no se trata de una gran revolución, pero son derechos muy importantes. El que los trabajadores y trabajadoras, que son los que producen toda la riqueza del país, pues tengan derechos. Si todo lo que existe es fruto del trabajo, necesitamos que los trabajadores pues tengan unas condiciones dignas. Esto lo que nos muestra es que en el último año que va a entrar a partir de agosto, pues este gobierno tiene que profundizar la movilización social para las reformas. Hoy el gobierno está proponiendo que ya no se va a hacer la consulta popular, porque efectivamente los 12 puntos de la consulta popular fueron aprobados en el Congreso, pero se está anunciando la posibilidad de una papeleta y de un proceso constituyente para que inicie ya no en este gobierno, sino en el próximo gobierno. No ha sido fácil en Colombia movilizar a todos los partidos políticos, a todos los sectores políticos en pro de las reformas que requiere el país. Ha sido un complejo escenario. Vamos a seguir viendo, doctor Uribe, otros elementos de la reforma que va a tener también efectos sobre los trabajadores domésticos, sobre aprendizajes, sobre todo en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, personas que teletrabajan, también sobre más de 10 millones de ciudadanos que cuentan con un empleo. Y según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Colombiana, pues se ha manejado que esta ley está pensada para retornar derechos a los trabajadores colombianos, beneficia a las personas que ganan 1 o 2 salarios mínimos, que viven del día a día, y la clase trabajadora que efectivamente ha sido impactada por las políticas de anteriores gobiernos. Se habla de que la reforma beneficia también en la mejora de los ingresos, medio de los recargos en dominicales, festivos, pero también en la conquista de prestaciones para ciertos sectores específicos, y se comentan los expertos que también mejorará el consumo, dinamizará las ventas de las compañías y empleos que se van a mantener. Quiero preguntarle esto también, doctor Uribe, porque son muchos los desafíos por la complejidad del mercado laboral colombiano en décadas. ¿Qué anticipa usted sobre los próximos pasos en la implementación efectiva de esta reforma? Bueno, mira, este gobierno ha tomado medidas importantes. Nosotros hemos caído a un desempleo del 8,2%, que es el desempleo más bajo en los últimos 30 años. Durante este gobierno se ha aumentado el salario mínimo legal 37%, mientras que la inflación bajó del 16% al 5%, es decir, hemos logrado que los trabajadores reciban los que ganan salarios mínimos, más de 37 billones de pesos, que eso estimula el consumo, eso va directamente a las empresas, directamente a la producción,
se ha reactivado la economía. Con la reforma laboral lo que nosotros esperamos es una mayor formalización laboral. Lo que esperamos también es que logremos que haya mayores cotizaciones a los sistemas pensionales, también darle oportunidades a los trabajadores que están en situación de discapacidad, a los trabajadores agrarios. También hay una política de incentivos para las MIPYMES, que son las medianas y pequeñas empresas, para que éstas puedan tener mejores oportunidades también para que sigan generando empleo. Realmente el 90% del empleo en Colombia de 1.600.000 empresas son MIPYMES, son pequeñas empresas. Entonces nosotros esperamos que esto tenga una reactivación económica y también el mensaje a la sociedad colombiana de que si nos unimos y nos juntamos podemos avanzar en las reformas que el país requiere. Un punto muy importante, ¿no? Ese gran apoyo de la ciudadanía a todo este escenario. Doctor, le pido por favor que se mantenga con nosotros. Voy a despedir la primera parte del programa y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy ubicados en Colombia con la aprobación de esta reforma laboral, pero también hay otra lista muy importante, ya nuestro invitado lo comentaba, el presidente Gustavo Petro ha convocado una asamblea constituyente, el mandatario nacional va a derogar el decreto de consulta popular, como ya lo había prometido en caso de que esta reforma laboral fuese aprobada en el Congreso, pero ha insistido en una asamblea constituyente para garantizar la participación popular en Colombia. Esta propuesta debe ser aprobada por el Congreso y seguidamente ante el Senado. Sería un mecanismo para que se cumplan los acuerdos, promover mejoras sociales en el ámbito agrario, de la salud, cambio climático y que el pueblo soberano pueda tener mayor participación. Es parte de lo que se ha podido desglosar a través del gobierno sobre esta importante iniciativa. Me sigue acompañando Alirio Uribe, congresista por el Pacto Histórico en Colombia. Doctor, veíamos entonces un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué es importante? Bueno, mira, el país en estos 3 años de gobierno del cambio ha tenido un elevado nivel de conciencia ciudadana sobre los principales problemas del país, sobre los temas de la reforma rural integral, sobre los temas de la implementación del acuerdo de paz, sobre la reforma laboral, la reforma pensional, sobre la reforma a la salud, sobre los temas de educación, bueno, sobre muchos temas. Y como congresista yo le puedo decir a los latinoamericanos que hay unas reformas que nunca van a ser aprobadas en el Congreso. Por ejemplo, una reforma política estructural que permita erradicar toda la corrupción que hay en la política en el país. O, por ejemplo, una reforma a la justicia que permita crear una corte electoral, una reforma a la justicia que permita garantizar que los crímenes que se han cometido en Colombia no queden en la impunidad. También reformar un poco la estructura del Estado. Es decir, son muchos temas que ya la ciudadanía siente que el Congreso, por diferentes intereses económicos, por captura corporativa, no quiere cambiar. Por eso lo más seguro es que vamos a tener que seguir avanzando en una constituyente que no va a ser para este gobierno. Hasta ahora lo que ha propuesto el presidente es introducir una papeleta en las elecciones, pero para hacer una constituyente hay que ir al Congreso, hay que expedir una ley, hay que fijar los alcances de cuáles serían los temas, si la constituyente es amplia o si es limitada, sobre qué temas. Esa ley se tiene que aprobar en el Congreso, después hay que ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional revise esa voluntad popular, luego hay que convocar al pueblo para que el pueblo vote, luego hay que elegir los nuevos miembros de la constituyente. Yo propongo que esos nuevos miembros de la constituyente no sean congresistas ni excongresistas para que no tengan los vicios que ha tenido la política tradicional colombiana y de esa manera podríamos transitar eventualmente a unos ajustes constitucionales que son importantes. Es bueno que América Latina sepa que la Constitución de 1991 nunca ha regido plenamente y que ha tenido más de 70 contrarreformas constitucionales. Es
De tal manera que este es un proceso constituyente, es un proceso que puede tomar 2, 3 años y que obviamente no lo va a liderar el presidente Petro como presidente, sino que sería para el siguiente gobierno. El legado del presidente Gustavo Petro para la posteridad. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hoy es un día muy importante para Colombia. Gracias. Día histórico seguramente para la clase trabajadora en ese país latinoamericano. Ahí teníamos a Lirio Uribe, congresista por el Pacto Histórico, para entender un poco lo que supone precisamente este escenario en Colombia con la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro, que como decíamos también anunció que impulsará la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente a través de una papeleta que será entregada durante las elecciones generales del año 2026. Y bueno, acá también este titular que dice que Petro va a derogar el decreto de consulta popular tras la aprobación de la reforma laboral, luego que el Senado, la Cámara de Representantes aprobara la iniciativa que ya se califica como uno de los mayores logros sociales en Colombia y de su gobierno. Una reforma que inicialmente archivada en marzo por el Senado fue revivida, recordemos, semanas después, en medio de una fuerte controversia política que incluyó la firma de un decreto presidencial para convocar una consulta popular el próximo 7 de agosto con el fin de aprobar reformas en las urnas. Sin embargo, el presidente señaló este viernes que ya no habrá consulta. El pueblo trabajador de Colombia, dijo, ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la Constitución se ordenó hacer una ley del Estatuto del Trabajo, orden desde entonces incumplida en ese país, decía el mandatario colombiano. Seguimos analizando el tema. Carlos Arturo García, miembro de la Coordinadora Nacional para el Cambio y la Asamblea Nacional Popular. Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos los oyentes de este importante medio de comunicación alternativa y agradecerles pues por la invitación a este importante espacio. Bien, será entregada ahora una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en las próximas elecciones. Dice el presidente Gustavo Petro que esta reforma laboral evidenció una mayor participación ciudadana en Colombia. ¿Es así? ¿Cuál es su lectura? Sí, de acuerdo. Creemos que todo este proceso de lucha del movimiento sindical, social, popular, étnico y fuerzas políticas alternativas y el campo democrático en Colombia, hemos asumido la necesidad y la importancia de apoyar este proyecto político del gobierno del cambio, de las reformas sociales y por supuesto la propuesta que en su momento formuló el presidente de la República de una consulta popular. Hemos avanzado entonces en un escenario de movilización de calle porque somos absolutamente conscientes de que es el único legado que tiene hoy el pueblo para avanzar en la defensa de sus derechos básicos y fundamentales. Hay que decir que recientemente se han hecho jornadas memorables de movilización en todo el país, en las 32 ciudades capitales de departamento. Eh, por ejemplo, la movilización del pasado 18 de marzo, la multitudinaria movilización del 1 de mayo. Posteriormente, la relación de cabildos abiertos en todas las ciudades del país, uno de ellos también con una presencia masiva en la ciudad de Barranquilla, con la presencia del presidente de la República. Posteriormente, convocamos un paro nacional el 28 y 29 de mayo y el 11 de junio se convocó también una jornada nacional de movilización que logró contar con la presencia del presidente de la República en la ciudad de Cali, con un lleno total de la plaza de San Francisco y todos sus alrededores, y fue donde precisamente el presidente de la República pues anunció en su momento la convocatoria o la firma del decreto de la consulta popular que en principio pues estaba señalada para el próximo 7 de agosto. Es decir, aquí hay un escenario de lucha de calle, de movilización y ante todo el compromiso del pueblo colombiano por las reformas sociales del cambio. Es decir, Carlos, que este no es el punto final, la reforma laboral. Es decir, que se inicia una etapa nueva de lucha por la implementación, no solamente de la jornada de la reforma laboral, sino por la ampliación de los derechos laborales. ¿Continúa esa misma lucha? Claro que sí, aquí hay que señalar y compartirles a toda la teleaudiencia de que efectivamente con la conquista del gobierno del cambio en el 2022 y la puesta en marcha del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, que está materializado en el Plan Nacional de Desarrollo y fundamentalmente en el Plan de Inversiones de tipo social,
y que ha tenido como elemento central las 5 grandes reformas que son acumulados de lucha del movimiento sindical, social y popular y que fueron ante todo ejercicios de construcción colectiva en el marco de jornadas memorables de paro, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y el gran estallido social del 28 de abril, iniciado el 28 de abril de 2021, que se prolongó por más de 3 meses y que fueron, si se quiere, la antesala para avanzar en la conquista de este gobierno del cambio. Entonces, el programa de acción, de lucha, de resistencia y rebeldía del pueblo colombiano es el que el presidente Gustavo Petro ha tratado de implementar, pero ha tenido, por supuesto, toda la estrategia de desestabilización de la ultraderecha en Colombia y donde ha actuado en una estrategia también de bloqueo institucional. Por eso entonces el presidente de la República y todo lo que ha significado el compromiso del movimiento social y popular colombiano, planteamos que ha habido un avance importante, producto de la movilización de calle. Hay que decirlo que este triunfo que se acaba de lograr, de conquistar, no es una dádiva, no es que el Congreso de la República o las bancadas de los partidos de derecha de la noche a la mañana recapacitaron o se volvieron demócratas, sino que fue producto de la presión del pueblo colombiano que obligó a que efectivamente se retomaran aspectos fundamentales que en materia democrática y progresista contenía el proyecto inicial de reforma laboral que fue aprobado en su momento en Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, pero después fundido en el Senado de la República. Por eso creemos que la propuesta que se hace en términos de avanzar en la implementación de una serie de mecanismos de participación ciudadana y de convocatoria al constituyente primario en frente a una Asamblea Nacional Constituyente es la salida. Y por otro lado, Carlos, ya tú lo comentabas, el bloqueo institucional, diversos sectores políticos, por supuesto, a través de este escenario de la reforma laboral, pues evidencia posiciones encontradas y que no quedará allí solamente con la reforma laboral, ¿sí? ¿Cómo anticipas tú esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente teniendo que superar precisamente todos estos riesgos que suponen los ejes de poder y algunos sectores políticos precisamente que dominan parte del Senado y otros sectores sociales en el país? Efectivamente, hoy estábamos en la mañana en reunión del Comité de Impulso de la Asamblea Nacional Popular, donde confluyen todas las dinámicas del movimiento sindical, social, popular, étnico y fuerzas políticas alternativas. Y en el desarrollo de esa reunión, pues conocimos el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar al constituyente primario a una gran Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el mecanismo y la ruta a seguir para efectivamente confrontar toda esta estrategia de desestabilización de la derecha. Aquí hay que señalar que hay un Congreso donde desafortunadamente el pacto histórico no tiene las mayorías en el Congreso de la República y los sectores de derecha que se han aunado, se han agrupado para oponerse a los cambios, a las transformaciones que requiere el país, pues sencillamente mediante la estrategia de ausentismo parlamentario y el rompimiento del quórum en las sesiones de plenarias del Congreso de la República y en las comisiones internas de dicha corporación, pues sencillamente dilataron los tiempos y asumieron pues la estrategia de hundir estas iniciativas de corte popular. Por eso, sencillamente lo que hemos señalado es que esta propuesta, este anuncio que hace el presidente de convocar esta Asamblea Nacional Constituyente es ante todo una conquista del pueblo colombiano. Aquí de lo que se trata es que para las próximas elecciones toca resolver porque en Colombia en marzo del 2026 son las elecciones para el Congreso de la República y en mayo se elige el nuevo presidente y vicepresidenta. Entonces tocaría conocer más en detalle en cuál de esos dos momentos se convocaría o se desarrollaría más bien la convocatoria de esa, o la convocatoria no, la votación, la papeleta que se incluiría para que sea el pueblo el que se manifieste en favor de una Asamblea Nacional Es Constituyente. un Es punto. decir, Sí. aquí, frente a la estrategia de estabilización de la derecha, el pueblo es el que toma la palabra, toma la iniciativa y va a avanzar en un proceso de reconocimiento y aprobación de las reformas sociales del cambio por vía de la movilización y de la lucha social. Punto clave, importante, las votaciones en Colombia y muy atentos acá al escenario desde el mundo desde el sur y desde nuestra
multiplataforma informativa. Carlos Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muy amables por la invitación y estaremos atentos pues también a seguir acompañando las luchas que libra el heroico pueblo de Venezuela, esta dinámica de cambio y transformación en América Latina y bueno, de seguir consolidando estos proyectos de alternatividad política en la región y a nivel mundial. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ti, nuestro invitado Carlos Arturo García, miembro de la Coordinadora Nacional para el Cambio de la Asamblea Nacional Popular desde Colombia, el tema de la reforma laboral y esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el país. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta sobre la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, que queda aprobada de forma definitiva en el Congreso colombiano. ¿Qué impacto tiene para los trabajadores? Le hemos preguntado, bueno, 57% de los usuarios dice que incluye una demanda histórica de la clase trabajadora, esa deuda histórica con la clase trabajadora. 22% dice recupera la dignidad del trabajo en Colombia, solamente un 5% dice que limita la abusiva tercerización laboral y un poco más arriba, 16% dice que es un duro revés a los grupos de poder privado en ese país latinoamericano. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y, por supuesto, muy atentos del escenario en Colombia y en toda América Latina y el Caribe. Por lo pronto, finalizamos esta emisión de El Mundo desde el Sur, recordándole www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día y siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.